Tomen un segundo para saludarse. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, y Él gobierna con su justicia y resemblance con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime. Perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublima es. Perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí,
Estoy aquí. Pues bienvenidos a todos. Me alegro que pueden sentarse. Me alegro que están aquí. Algunos anuncios antes de continuar con nuestro culto de adoración esta mañana. Ojalá que todos tengan su boletín, si no podemos conseguirles uno. Las cosas que están sucediendo es esta mañana estamos lanzando el énfasis de la operación de la caja de Navidad para los niños. Entonces, pues tenemos un árbol de Navidad de cajas, entonces si gustas tomar uno, y aquí dentro de los folletos que también están allá afuera pueden encontrar cuáles deberían ser los contenidos, los ingredientes de esas cajas. Y creo que la fecha para entregarlos es antes del 11 de noviembre. Entonces, ese segundo domingo de noviembre estaremos recogiendo esas cosas aquí para llevarlos entonces al lugar donde se van a enviar de ahí. Creo que es en Baptist Temple, donde todas las iglesias van a llevar sus cajas para que los envíen. Entonces, si gustan, cuesta más o menos entre $9 y $10 llenar una caja. Realmente depende. Yo y mi familia llevamos los niños, ellos llevan su dinero, vamos al Dollar Tree o Dollar General y ahí metemos las cosas. Pero si gustas, ahí están las cajas allá afuera. También si nos estás visitando por primera o segunda vez, dentro de su boletín hay un lugar donde puedes, esta oreja puedes quitarlo y meterlo al rato en la bolsa de ofrenda o llevarlo al escritorio en el vestíbulo después. Entonces, si nos da su información para poder estar en contacto con usted entre semana o después, sería una ventaja para nosotros poder conocerte mejor. Entonces, pero gracias por venir. Los demás anuncios están ahí. Y esta mañana también tenemos el privilegio de tener a un joven que es estudiante en el Instituto de Río Grande, y varios estudiantes nos están visitando, si quieren levantar la mano. Okay. Vienen de China y Perú y Colombia y México y quién sabe qué dónde más. Ecuador, creo que es uno. Entonces, todos están estudiando aquí. Entonces, Pablo, va a venir y nos va a dar su testimonio esta mañana a medida que vamos continuando. Aló. Bueno, ¿cómo están? Buenos días, querida llamada iglesia. Mi nombre es Pablo Guerra, soy de la ciudad de Quito, país Ecuador, una ciudad muy bonita allá en Sudamérica. Y pues me dijeron que tengo que compartir mi testimonio y quiero comenzarlo con una cita bíblica que se encuentra en Gálatas 2:20, que dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nací en un lugar cristiano, pero no por eso era cristiano, ¿no? Y había problemas en mi casa. Mis padres se divorciaron cuando tenía solo 1 mes de edad y mi madre decidió ir a trabajar. Mis abuelos, que ahora son mis padres, tomaron cargo de mí. Gracias a Dios tuve la oportunidad que mi abuelo, es pastor en una iglesia en Quito. Mi abuelita trabaja también con mi papá. Pues pasé en la iglesia durante toda mi infancia, con misioneros, con gente que estaba en la iglesia. Y resulta que a los 9 años de edad un misionero viene a mí y se acerca y me dice: Pablo, pues yo en ese tiempo estaba ya cansado de la iglesia. Imagínate que desde los 0 años hasta los 9 años, 10 años estaba ahí compartiendo con gente, pero no me sentía que estaba amando a Cristo. Resulta que veo a la persona más chévere y más adolescente, que amaba a los niños, que jugaba fútbol conmigo, aunque no jugaba bien, que nos enseñaba deportes que yo no conocía, pero nos hablaba de la palabra de Dios y me compartió el evangelio. Me dijo quién era Jesús, qué hizo y ahora dónde está. Y pues me lo hizo de una forma que impactó mi vida. Y yo le decía: yo quiero ser como tú. Pero él me respondía: yo soy solo un simple humano que está tratando de reflejar la imagen de Cristo en mi vida. Y hasta ahora tengo eso. Acepté al Señor Jesucristo en una de esas noches pensando en este chico, pero más en eso, en Cristo. Y mi adolescencia fue también bastante dura. A los 14, 15, 16 años estaba en el deporte, pero también estaba haciendo cosas malas, cosas que no eran de Dios. A los 16 años, cuando estaba haciendo atletismo, mi entrenador, que era suboficial del ejército ecuatoriano, viene y me dice: Pablo, hay una gran oportunidad para que te unas al ejército. Quiero que llegues a ser cadete ahí en Ecuador. Y digo, está bien. Cuando termino mi high school y voy a la Escuela Superior Militar de Oficiales, mi primer año fue muy fuerte, reclutamiento,
todo muy difícil, pero en mi segundo año, cuando pensaba que iba ya a llegar a mi cuarto año para graduarme, para tener mi título, para tener mi primer sueldo, en mi segundo año sucede algo, sucede un problema que cambia mi vida. Con 3 amigos más, en una semana todo cambió. Resulta que un lunes, febrero del 2019, solicito la baja. Fue esa semana la más difícil de mi vida, pues mis amigos me veían como traidor, el oficial que estaba a cargo de mi pelotón me veía como traidor, la patria me estaba viendo como traidor, pero igual yo me sentía como traidor. Vuelvo a mi casa, pasé como un mes en depresión, pasé llorando, muy triste, y resulta que alguien vino a tocar mi puerta durante todo ese mes, y fue mi papá, mi abuelo, y me dijo: Pablo, es hora que vuelvas a tu primer amor, regresa a la iglesia, regresa a donde Cristo, Él no te va a ver como un traidor. Resulta que desde ese entonces, juntamente con mi papá y mi pastor de la iglesia allá en Ecuador, me ayudaron, pero siempre tratando de reflejar a Cristo en sus vidas. Ahora, después de 2 años que pasó eso, estoy estudiando en el Seminario Bíblico Río Grande, y como les dije, y lo que también dijo la canción, ¿no? Todo esto es para glorificar a Dios. Y ahora, juntamente estoy crucificado con Cristo. Él murió por mí. Y ahora lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe en el Hijo de Dios que me amó. Ya no soy tal vez un soldado del ejército ecuatoriano, pero ahora soy un soldado de alguien que es comandante de todos los ejércitos, llamado Jehová. Vamos a ponernos de pie otra vez, sí, adorando. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos,
Señor, temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya no hay cadenas y libre soy. Mi Dios que salva me rescató. Fluyendo está su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ya no hay cadenas y libre soy. Mi Dios que salva me rescató. Pudiendo estar su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. Ya no hay cadenas y libre soy. Mi Dios que salva me rescató. Pudiendo estar su gran bondad, amor sin fin, sublime amor. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó, su amor que me salvó, su amor que me salvó. Pueden sentarse, vamos a tomar tiempo para que haga la ofrenda y nuestra hermana Lourdes nos va a venir y bendecir. Su amor que me salvó. Y este canto, Cristo por mí murió. Cristo, por mí fuiste clavado allá en la cruz. Por mí sufriste tú todo este mal, solo por mí, solo por mí. Cristo, por mí bebiste tú amarga hiel, azotado y despreciado fuiste tú, solo por mí, solo por mí. Por mí moriste tú
limpiarme de toda enfermedad y así pudiera yo gozar de vida eterna. No te importó el haber sido azotado sin piedad, aun siendo tú el dueño de la creación. Te humillaste hasta el polvo, mi Jesús, solo por mí, solo por mí. Solo por ti, Él soportó el dolor de aquellos clavos en sus pies. Todos escarnecieron a Cristo allá en la cruz. Solo por ti, solo por ti. Solo por ti se hizo oprobio de los hombres, mi Jesús. Molido fue por tus pecados allá en la cruz. Solo por ti, solo por ti. Por ti murió Jesús para librarte del pecado y del error, para limpiarte de toda enfermedad y así pudieras tú gozar de vida eterna. No le importó el haber sido azotado sin piedad, aun siendo Él el dueño de la creación. Se humilló hasta el polvo, mi Jesús, solo por mí, solo por ti. Gracias, hermana. Muy bien. Pues mi nombre es David Alexander, para los que no me conocen, soy pastor de First Baptist Edinburgh y es un placer que ustedes han escogido adorar al Señor con nosotros esta mañana. Voy a estar predicando el mismo sermón que predico en inglés, voy a estar predicando aquí para ustedes el idioma celestial, entonces ustedes lo van a poder entender con más ganas porque es el idioma celestial. Los gringos después tienen que traducirlo después en sus mentes de una forma algo en ese sentido. Hemos estado, para los que no han estado aquí con nosotros, en el libro de Romanos. Y hasta la fecha, en Romanos 1 y 2, Pablo nos ha presentado la imagen de quiénes somos nosotros antes de Cristo. Entonces, en Romanos 1, él, introduciéndose a la iglesia que está en Roma, si recuerdan, la iglesia en Roma era una iglesia multiétnica, consistía ambos de gentiles, los que no son judíos, y los judíos. Los judíos, habiendo sido echados fuera de Roma por un tiempo, habían regresado ahora y están otra vez congregándose. Y la iglesia entonces tenía, podemos decir, esas dos facciones en un momento porque ambos tenían su perspectiva, pero también intentando ser una congregación, un cuerpo en Cristo. Pero Pablo, sabiendo que esas dos etnias estaban ahí, estaba hablándoles, está diciendo, mira, yo no me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, para
todos nosotros, no importa si seas gentil o si seas judío. Ahora, para nosotros seríamos, no somos judíos, entonces caeríamos en ese grupo de gentil. Entonces, después de decir eso, entonces Él nos relata de que, mira, todos estamos sin excusa. No importa si hayas sido criado en la iglesia o si hayas sido criado fuera de la iglesia o es la primera vez que estás escuchando las cosas de Dios, todos estamos sin excusa porque Dios se ha revelado a nosotros muy claramente o a través de la creación o internamente en nuestro ADN, en quienes somos. Es por eso que hay un código moral mundial de que, bueno, la gente más o menos generalmente saben qué es bueno y malo. Si yo voy a África y robo un lápiz, eso es robo tanto como si lo hago aquí en Texas. Y la gente sabe eso sin que sean cristianos o no, porque cae entre nosotros, son todos siendo creación de Dios. Dios ha puesto en nosotros todos ese código, entonces estamos sin excusa. Ahora, si fuiste creado en la iglesia, aún más eres sin excusa porque tienes la palabra de Dios a la mano. Y a través de su palabra, Dios se ha revelado claramente a nosotros quién es Él y cuáles son sus estándares para nosotros vivir una vida santa y pura delante de Él. Pero no hemos podido. Entonces, la semana pasada, viendo a Romanos 3, vimos de que nosotros al caminar fuera de las sendas de Dios, caminamos en injusticia. Si Dios es justo, plenamente Dios es perfecto, Dios es verdad, siempre lo ha sido, siempre lo será, es su carácter. Entonces, cuando decides caminar fuera de las sendas de Él, caminas fuera de justicia, o sea, injustamente. Entonces, nosotros todos hemos sido injustos, sin Dios, injustos en nuestras vidas. Dios, porque nos ama desde el principio, aún antes que Adán y Eva cayeron al pecado e introdujeron al pecado al mundo, Dios tenía en su plan, antes de la fundación del mundo, que Él iba a tener que rescatarnos. De enviar a Jesús a morir en la cruz no era plan B, plan C, plan D, plan E, era plan A. Desde el primer sentido, nos dice la Biblia que antes de la fundación del mundo tenemos al Cordero de Dios siendo crucificado. Entonces Dios sabía en su amor que Él nos iba a crear y en su amor esa creación perfecta se iba a rebelar contra Él y Él iba a tener que hacer algo para rescatarnos. Quiero regresar entonces hoy otra vez a Romanos 3 y investigar más acerca qué es esta cosa de salvación. Cuando decimos tú necesitas ser salvado, tú necesitas salvación, pues ¿salvado de qué? ¿De qué se trata esto? Porque ya hemos visto de que Dios ha hecho lo necesario para imponer sobre nosotros su justicia a través de la muerte de Cristo Jesús. Eso es parte. Pero ¿qué es salvación? Entonces, voy a invitarles por unos momentos esta mañana, ahí en sus Biblias, y si están aquí en la sección de en medio, si no tienes Biblia, hemos puesto unas Biblias en español y estamos en la página 1488. Si estás en estas secciones afuera, no hemos podido alcanzar Biblias ahí todavía, pero si necesitas una y levantas la mano, aquí hay uno y aquí hay unos otros, creo. Aquí hay otro. ¿Alguien necesita una Biblia? ¿Qué? Estamos aquí en esta Biblia, estamos en la página 1488, en Romanos capítulo 3. ¿Ok? Muy bien, Romanos capítulo 3 y vamos a estar viendo específicamente los versículos 21 al 26. Permíteme leerlos y después vamos a observarlos mucho más de cerca. Romanos 3, 21 al 26. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios bendiga su santa palabra. A través de las cartas de Pablo, varias veces, él tiene esta frase de que después de presentar una realidad o algo que era una realidad, él hace una transición usando esta frase, pero ahora. En este pasaje es una transición temporal, o sea, en el sentido de tiempo, que antes éramos así, pero ahora todo ha cambiado. Y es porque Dios se ha involucrado en lo que está sucediendo. Entonces, esta transición, dice el versículo 19, dice, ahora bien, pero ahora, y después en versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Lo que está diciendo Pablo es, mira, aparte de las obras, aparte de nosotros y nuestros esfuerzos, Dios se ha revelado y Dios ha hecho su obra. Y la obra que Dios hace en la salvación, entonces no tiene nada que ver con nosotros. O sea, con nuestros esfuerzos, con nuestras habilidades, Dios trabaja independiente de nuestros esfuerzos. Él no nos pide que hagamos algo, Él no exige que hagamos algo, Él ni necesita que hagamos algo. Es más, Él tuvo que actuar porque nosotros no podíamos. Y para que Él efectúe su justicia. Y esta justicia que Él está efectuando, esta justicia que Él está otorgando, es la misma que la ley, o sea, los libros de Moisés y los profetas, o sea, esos libros de Isaías y Daniel y Ezequiel, toda esa gente en el Antiguo Testamento, todos ellos hablaron en cuanto a esto. Entonces, para los oyentes, para nosotros y para la congregación de Roma, Pablo está diciendo, mira, todo lo que ustedes saben, todo el mensaje que han leído del Antiguo Testamento, esto es lo que Dios ha estado revelando. Y lo ha hecho afuera y a pesar de y sin realmente necesitar nuestros esfuerzos. El pacto antiguo, el Antiguo Testamento, el antiguo pacto, como llamamos por otro nombre, entonces anticipa esta nueva obra que Dios está efectuando en nosotros. Entonces Pablo dice en versículo 22, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe, que esta justicia que se está efectuando es por medio de la fe en Jesús para cualquiera que crea en Él, porque no hay distinción. Entonces nosotros, no importa quién eres, no importa cuál eres, no importa cuál sea tu pasado, no importa si eres rico o pobre, flaco o pesado o guapo o no te sientes tan guapa o guapo, no importa. Todos venimos ante Dios de la misma manera. No importa si eres judío, que te piensas que eres pueblo escogido de Dios, tú tienes que venir a Dios de la misma manera que los gentiles, quienes no eran parte de ese pueblo escogido. No hay distinción. Todos estamos perdidos, todos estamos separados de la gloria de Dios y todos tenemos que llegar bajo el mismo camino a Dios, que es a través de nuestra fe en Cristo Jesús. Entonces, Pablo entonces usa, y lo que quiero llegar ahorita es, en esta intención, Pablo usa 3 analogías para describir esta salvación. Ahora, la Biblia usa muchas metáforas y muchos ejemplos, y Dios se presenta a nosotros muchas veces lo que llamamos un antropomorfismo. O sea, que Dios se presenta a nosotros en términos que nosotros podemos entender. Nosotros hablamos de las manos de Dios, o que Dios está viendo, o que Dios nos escucha. Cuando sabemos que Dios es espíritu
Y Él no tiene manos, no tiene oídos, no tiene ojos, tal como nosotros lo sabemos. Pero usamos estos términos porque la Biblia los usa para nosotros mejor entender y poder relacionarnos mejor con Dios. Pablo dice que un día llegará, cuando llegamos al cielo, cuando entenderemos mejor y más perfectamente cómo es Él. Sabemos que Jesús, Dios el Hijo, sí tiene un cuerpo glorificado, diferente que nosotros, pero que Él tiene un cuerpo. Pero Dios, quien es Espíritu, Dios el Padre, entonces nadie lo ha visto. Pero entonces la Biblia usa esos ejemplos, metáforas y cosas. Entonces, pero hay límites a estos, o sea, a veces hay que saber dónde cortar la analogía porque después pues ya no tiene sentido. Pero estas tres, Pablo los usa para que nosotros podamos entender mejor de qué se trata esta salvación. Uno que él va a usar se trata de del corte, la otra en cuanto a la esclavitud y la última en cuanto al sistema viejo de sacrificios en el Antiguo Testamento. Entonces veamos primero la primera en cuanto al corte. Mira el versículo 24. Versículo 23, todos hemos pecado y estamos separados o no alcanzamos la gloria de Dios. Entonces, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿okay? Y vamos a pararnos ahí. Este término justificado, eso es un término legal. Lo que Pablo está diciendo es que nadie es inocente. Y acaba de usar lo que ahora tenemos como 2 capítulos para mostrarnos que no somos inocentes. Estamos sin excusa, somos culpables, nos hemos rebelado contra Dios. En este mismo capítulo, en versículos 10, 11 y 12, hasta nos dijo, mira, nadie es justo, no hay ni uno, nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Nadie es bueno, solamente uno. Entonces, Pablo bien detalladamente nos ha mostrado que somos culpables por nuestro pecado. No somos inocentes. Pero lo que ocurre es que Dios, por su gracia, y solamente por su gracia, a través de la fe de uno puesto en Jesús, viene y nos declara justificado. O sea, llegas ante el juez y el juez te presenta todo este rollo de cosas que tú has hecho mal. Y por tu fe que pones en Jesús, por la muerte de Él y de que Él pagó tu pena, Dios dice, porque Cristo hizo todo esto, aunque tú has hecho todo esto, te declaro justificado, estás libre. No tienes que pagar la pena de tus pecados, porque ya fue pagado. No que eres inocente, pero quedas justificado, tu deuda queda cancelada. ¿Cómo te sentirías? O sea, estás a punto de, tú sabes que el juez tiene todo el derecho de enviarte a la silla eléctrica por lo que has hecho. Y al momento de declarar la sentencia, en vez de hacer eso, te declara justificado, porque otra persona ha pagado tu pena. Dice en la Biblia que lo que ocurrió es de que Jesús tomó encima el juicio, también la Biblia usa la palabra ira, pero no es ira en cuanto a enojo o estar bien enojado, es ira en cuanto a juicio. Que Jesús tomó encima el juicio de Dios y al momento de ser crucificado cargó sobre nosotros toda la pena, todo el castigo, toda la maldición de nuestros pecados sobre sí mismo, y Dios tomó la muerte de este hombre puramente perfecto. Esto fue la satisfacción de la ira o el juicio de Dios. ¿Para nosotros es gratis? No. Nuestra justificación no es gratis. Aunque a veces parece, porque no nos cuesta a nosotros nada. Pero sí tuvo un costo sumamente extremo a través de la muerte de Jesús sobre la cruz. Le costó a Dios su único hijo sufrir y morir. Entonces, nosotros ser justificados para nada fue gratis. Para nada fue sin sufrimiento, porque alguien pagó esta pena. Entonces, lo que Pablo nos está diciendo es que esta salvación que es nuestra para recibir,
aunque nosotros fuimos justificados gratuitamente, no fue gratis. Le costó a alguien y le costó a Cristo su vida. En este mismo versículo encontramos otra analogía y tiene que ver en cuanto a la esclavitud. Entonces, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Veamos esta palabra redención. Lo que Dios quiere decir es, y este es en los momentos de Pablo en Roma y en esta área, había un montón de esclavitud. El ejército romano era bien poderoso y estaban conquistando ciudades, y al conquistar una ciudad, muchas veces tomaban a la población conquistada como esclavos y los metían a labrar y como esclavos para el pueblo romano. También, si yo estaba en una deuda y no podía pagar mi deuda, yo podría venderme como un esclavo y yo y mi familia seríamos esclavos hasta que esa deuda fuese pagada. Entonces, la esclavitud era algo que la Biblia no perdona ni la Biblia apoya, pero es una realidad de esta era. ¿Okay? Entonces, la Biblia habla de esto. Y Jesús habla de la esclavitud, y hasta la Biblia dice que si eres esclavo necesitas someterte a tu maestro y obedecerlos, porque eso es lo correcto que hacer. La Biblia no está perdonando la esclavitud, pero está diciendo, mira, si tú eres empleado o esclavo o siervo, tú necesitas respetar a tus amos. Porque pues, si no, te va a ir muy mal, y sabemos que eso es cierto. Nosotros en este país apenas, y aún todavía mucha gente debatería que todavía estamos en un sentido de prejuicios y discriminación en contra de ciertas clases de gentes. Y en este país tenemos la desfortuna de que hemos tenido esclavos por muchos años en nuestra historia. Y todavía a veces ese sentimiento. Entonces, pero por lo general nosotros no entendemos, no podemos empatizar con este sentimiento. Pero el hecho es de que un esclavo no tiene derechos. Un esclavo está atado, está encadenado a cierto estilo de vida y no puede salir. No tiene derecho a salir, no tiene autoridad para salir. No hay nada que el esclavo puede hacer para dejar de ser esclavo, sin que el amo le dé libertad. Entonces Pablo está usando esta palabra de redención, y Jesús nos dice en Juan 8, 31 y 32, nos habla a nosotros en cuanto a esta esclavitud. Déjenme leer esos versículos. Dicen en Juan 8:34, Jesús respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Nosotros en pecado, si es en un pecado habitual, no hay nada que nosotros podemos hacer para salir de ese estado en nuestras vidas. Somos esclavos y seguimos pecando porque no tenemos poder para salir. En nuestros grupos pequeños en las mañanas hemos estado estudiando Efesios 2, y parte de eso dice que mira, tú estás muerto en tu pecado, y alguien que está muerto pues no tiene derecho, no respira, no tiene derecho para actuar, no puede hacer otra cosa sino que nomás estar muerto. Pero nosotros estamos esclavizados. Entonces la muerte de Jesús fue un rescate. La muerte de Jesús pagó esa redención. Fue pagado de parte nuestra, y es una redención. Nuestra pena, nuestra culpa, nuestro castigo fue pagado por Él. Nosotros deberíamos haber muerto. Él murió por nosotros, y otra vez Dios aceptó ese pago, esa redención en nuestra parte. Es curioso notar de que Dios sabía que nosotros estamos esclavizados. Nosotros debíamos una deuda para nuestro pecado hacia Dios, o sea, para con Dios. Y Dios mismo, porque Él nos amó, Él mismo proveyó la manera de nuestro rescate. Por su amor y por su gracia, Él proveyó para que nosotros pudiésemos ser rescatados y Jesús pagar esa redención para nosotros. Entonces, por un lado nos declara justificado aunque somos culpables, y por el otro Él paga nuestra redención y nos hace libres
del pecado. Dice Jesús otra vez en Juan 8, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esta verdad es una persistencia, es habitando en Jesús, es aceptándolo, recibiéndolo como Señor y Salvador, y después habitando en Él, es conociendo su palabra, obedeciendo su palabra. Yo no soy salvo ni libre por mis obras, pero mi salvación, mi fe, mi confianza, mi sumisión a Jesús, el resultado de eso son obras que agradan al Señor. Dice también Efesios 2 que yo no fui salvo por mis obras, pero soy salvo y ahora las obras que Dios constituyó o creó de antemano están ahí para yo andar en ellas. Jesús dice, mira, muéstrame tu fruto. Y el fruto de mis obras, mi obediencia al Señor es fruto de una relación personal con Él. Entonces, primero es la relación. Primero es poniendo mi fe y confianza en Cristo, diciendo, Señor, yo sé que eres Dios, yo sé que moriste por mí y resucitaste. Te pido que me perdonas y que entras a mi vida como Señor y Salvador de mi vida. Cuando yo me someto a Él, ahora el fruto es un nuevo cambio, un nuevo parecer. Dice que el Espíritu Santo viene y me hace una nueva creación. Y ahora yo tengo el poder, tengo la autoridad, tengo el privilegio de ahora obedecer a Dios. Todavía yo no sé qué es bueno, y que es bueno es Cristo quien vive en mí. Y ahora yo soy justificado porque Él vive en mí. La tercera analogía aquí en versículo 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe como demostración de su justicia. Bien rápido, en el Antiguo Testamento había ese sistema de sacrificios. Y lo que se hacía para los sacrificios era el mandato de Dios para que el pueblo pudiese ver sus pecados cubiertos. No totalmente perdonados porque el sistema no era suficiente para totalmente satisfacer la pena del pecado. Porque la paga del pecado es muerte de uno, es muerte espiritual, es muerte física si yo muero sin Dios en mi vida. Entonces Dios dijo, mira, mientras tanto, si ustedes toman una oveja pura y lo sacrifican, de mientras eso yo voy a permitir que esto sea como expiación, o sea, para cubrir tus pecados al momento. Pero nunca fue suficiente para totalmente satisfacer la ira de Dios, porque Dios y su justicia, Dios y su juicio, Dios detesta tanto el pecado que la ira de Dios y el juicio de Dios contra el pecado es muerte. Y demandaba esto. Entonces, en su carácter, Dios misericordioso permitió que esos sacrificios fueran por de mientras lo que nos permitía cubrir nuestros pecados, pero nunca satisfagó nuestra pena por completo. Hasta que Jesús pudo venir y vivir completamente perfecto, cumpliendo toda la ley y toda justicia de Dios, muriendo en sacrificio de Él. Ahora el Cordero de Dios fue el que por fin satisfagó completamente la ira de Dios para nuestros pecados. Entonces dice Pablo que el precio se ha pagado, como dice Cristo en la cruz, consumado es, o sea, otro término económico. El precio fue pagado, ya no hay necesidad de más sacrificio, ya no hay necesidad de crucificar a Cristo otra vez. Yo no tengo que hacer penitencia por mis pecados, no tengo que 100 veces decir lo siento, no tengo que hacer 10 Padres Nuestros, no tengo que caminar sobre mis rodillas o ir sin comer o castigarme a mí mismo o pegarme. Esas cosas ya no son necesarias ni eran realmente en primer lugar, porque Cristo una vez y por todas ha pagado por completo el precio de mi pecado. Eso fue suficiente y fue eficiente. Entonces, Pablo está diciendo, gracias a Dios que Él lo ha pagado por completo. Y lo hizo en versículo 26 para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Ven otra vez, Pablo está enfatizando que esto viene solamente por la fe en Cristo Jesús.
No es por obras, porque para que yo no me gloríe, yo no hice nada para traer para justificarme a mí mismo. Yo no hice nada para satisfacer la ira de Dios. Yo no hice nada para salvarme a mí mismo. Todo lo hizo Dios. Todo lo hizo Dios. Y la única cosa que me cae a mí hacer es poner mi fe en su Hijo Jesucristo completamente y solamente. Es la gracia de Dios por mi fe en la cual me salva. Un teólogo, señor Forsyth, dice que el hacedor primario, o sea, quien hizo primero en la cruz de Cristo, o sea, el hacedor primero fue Dios. Cristo era Dios reconciliándonos a nosotros. Cristo es Dios haciendo lo mejor para el hombre y no el hombre haciéndose mejor para Dios. No hay nada que yo pueda hacer, no hay un mejor que yo pueda hacer para Dios. Todas mis obras son como trapos sucios ante el Señor. Es Cristo quien hizo por mí. Entonces nos preguntamos, ¿y qué? Bueno, en primer lugar, nosotros no somos inocentes, pero hemos sido justificados. La paga de nuestro pecado ha sido satisfecho y estamos justos ante el Señor ahora a través de Cristo Jesús. Ya no somos esclavos al pecado. Tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros y ahora podemos escoger vida. Cuando nos enfrenta una tentación o decisiones difíciles, nosotros podemos escoger el camino de Dios y su justicia. Mis pecados han sido completamente removidos. Mis pecados han sido completamente quitados de mí, no solamente cubiertos. Ahora, ¿sigo pecando? Sí, desafortunadamente, no soy perfecto. Y vamos a estar estudiando en un momento dado, en unas semanas, que Pablo dice, mira, yo sigo haciendo las cosas que no quiero hacer, aunque no quiero hacerlas, las sigo haciendo y no sé por qué. Pero yo sé que aquel que comenzó una buena obra en mí será fiel a perfeccionarla hasta el día que Cristo. Entonces, cada momento, con mis ojos en Cristo Jesús, Él me va perfeccionando. Cada día, más, mejor y mejor, más fácil, voy obedeciendo a Él. Gálatas 4, 8 y 9. Dice, pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios, erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Pero ahora que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales deseáis volver a estar esclavizados de nuevo? Y es una buena pregunta porque muchas veces, a veces ignoro o desecho o tomo por dado mi salvación tan grande que Cristo me dio y vuelvo a mi vida vieja. Me levanto y digo, pues no tengo necesidad de leer mi Biblia, o por egocentrismo, voy a hacer un poquito de engaño aquí, o voy a decir una mentirita porque no quiero que me cachen acá. O sea, a veces como que pensamos que bueno, Dios me salvó y ok, estoy bien. Yo sé que no pierdo esta salvación. Pero cuando hacemos eso, estamos realmente desechando, estamos ignorando una salvación tan grande. Efesios 5:8 dice, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, si somos realmente hijos del Rey, necesitamos andar como tal. Colosenses 1, Pablo dice otra vez, y aunque vosotros antes estabais alejados y erais de ánimo hostil, porque éramos enemigos de Dios, nos dice la Biblia. Dice, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él, otra vez, es la iniciativa de Dios, Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Primero de Pedro, el apóstol Pedro, va adelante y dice en 1 Pedro 2:10, pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habéis recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Dice un poquito más adelante, pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. ¿Y qué? Blaise Pascal era un matemático en el siglo XVIII, pero también era un cristiano.
Y él dice que la gracia de verdad se necesita para convertir a un hombre a un santo. Y quien lo duda ni sabe lo que es un santo ni lo que es un hombre. ¿Y qué? Que tal vez la próxima vez que somos tentados o la próxima vez que queremos desechar tan grande salvación, tal vez recordar el costo y recordar lo que Cristo ha hecho por nosotros nos dará una pausa. Porque por lo que Cristo hizo, de culpable nos ha hecho perdonado. De esclavo, ahora somos hijos. De enemigos, ahora somos amigos de Dios. No por nada lo que nosotros hemos hecho, solamente porque Cristo hizo por nosotros. Dice la Biblia que Jesús vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amigo, amiga, todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La única manera que puedes llegar a ser hijo de Dios es recibir por fe a Cristo Jesús. Cuando digo decirle a Cristo, yo confieso que eres Dios, que moriste y resucitaste por mí, perdóname, sálvame, y yo quiero vivir por ti. Yo quiero que tú seas Señor de mi vida de hoy en adelante. Si tú no has hecho eso en tu vida en algún momento, ¿lo harás esta mañana? ¿Entregarás tu vida a Él y solamente a Él? Porque solamente así serás libre. Y eso es lo que Él desea. Libre para servirle. No libre para hacer lo que te dé la gana. Libre para ser un hijo de un rey. Libre para servirle. Libre para ser un embajador de Él. Libre para hacer luz y sal al mundo que está viviendo sin esperanza. Libres en Cristo Jesús. Voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a orar. Voy a dejar un momento de silencio. Si usted gusta recibir al Señor, hazlo esta mañana. Si necesitas venir y hablar conmigo, aquí estaré. Si te invito también, si estás buscando una iglesia a la cual empezar a asistir, a ser miembro, esta iglesia te recibirá con mucho gusto. Ven y platica conmigo en cuanto a eso. Vamos a tomar un momento para responder a la palabra de Dios en nuestras vidas. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias por pagar por nosotros lo que nosotros no podíamos ni nunca podríamos haber pagado. Señor, gracias por tan grande salvación. En Cristo Jesús. Amén. Del culto por un rato, si gustas que venir a hablar conmigo, aquí estaré. También después del culto tenemos nuestro estudio bíblico, nuestro grupo pequeño para la gente de preferencia español que se va a reunir. Hay café y otras cosas, entonces les invitamos a ir de aquí para allá, a pasar por allá para poder seguir adelante estudiando la Biblia. Vamos como nos gusta hacer nosotros todos en casa como familia, ahí en los pasillos, agárrense las manos de unos a otros y vamos a cantar el coro de Cuán grande es Él, y al terminar el coro estaremos despedidos. ¿Okay? Gracias por venir. Vamos a hacer esto otra vez en 2 semanas, el 6 de octubre. ¿Okay? Entonces vengan.